Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, y nos unimos, Señor, en este altar familiar, Señor, en este altar en nuestras casas, Señor, Padre, escudriñar tus escrituras, tu santa palabra, Señor, para conocer tu palabra, la verdad, Señor, y que esta verdad en este día yo declaro que nos empodera, nos libera, amado Señor, y nos da fuerzas y nos da alas para volar alto, Señor, en tu presencia, Señor, para levantarnos por encima de todas circunstancias, Señor, para declarar que tú eres el Rey eterno, que vives para siempre. Te damos gracias, Señor. Nos unimos en el poder del Espíritu, Señor. Declaramos el poder de tu sangre en esta hora. Y yo declaro que aún mientras estudiamos la palabra, cuerpos se sanarán, vidas serán sanadas en esta hora, mentes serán libres en esta hora en el nombre de Jesús. Mente, la depresión se irá, la enfermedad se irá, sanidad viene. Anunciamos el reino de Dios en esta tarde. Declaramos, venga tu reino. Y declaro, Señor, que la verdad, Señor, trae tu reino a cada hogar en esta tarde. Y conforme tu reino entra, las tinieblas retroceden. El reino de las tinieblas retrocede. La enfermedad retrocede. Y la bendición llega a los hogares en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno, usted puede buscar ahí en su Biblia en Números 14, versículo 21. En número 14, 21, tome la nota porque este es bien importante. Y nos habla acerca de esta palabra tan importante. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto, este es el centro de esta palabra, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Hasta ahí. Así que mire qué tremendo este pasaje. Lo que nosotros queremos resaltar en este pasaje y podemos ponerle un título a esta enseñanza y podemos llamarla teniendo un espíritu diferente. Amén. Un espíritu diferente, porque como siempre les decimos, hay dos clases de pueblo. La Biblia siempre marca que hay dos clases de pueblo. Vemos muchos encuentros en la palabra donde nos habla del trigo, la cizaña, donde nos habla de los hijos de obediencia, los hijos de desobediencia. Siempre hay como esa comparación, ¿no? El remanente del último tiempo, que es el que se está levantando. ¿Y cuál es ese remanente que se está levantando? Son personas con un espíritu diferente. Hay un sabor diferente, hay algo diferente en el corazón y en la vida que se tiene que marcar en nosotros. La gente necesita ver no palabras, no un conocimiento mental, natural, sino que la gente necesita ver que en nosotros hay un espíritu diferente, hay algo que marca. Y cuando Dios, yo me gozo cuando Dios está hablando, y cuando Dios está hablando y Dios está ministrando, dice, pero no así a mi siervo Caleb, porque en él hubo un espíritu diferente. En nosotros tiene que haber un espíritu diferente. Dios está haciendo aquí memoria de los que entraron y recorrieron la tierra prometida. Ellos entraron por 40 días a reconocer la tierra, y 40 días estuvieron reconociendo el territorio, y cuando regresaron, 10 personas de los 12 que fueron enviados, 10 personas tenían malas noticias. Hay gigantes, la situación es difícil, es muy difícil que nosotros podamos conquistar esa tierra. De donde salimos, pienso que estábamos peor aquí que donde estábamos. Entonces, pero habían dos, y uno de ellos era Caleb, y Caleb habla de una manera diferente. Dice, pero si Dios está con nosotros, nosotros podemos Amén. Tomar ese territorio, nosotros podemos tomar esa tierra. Dios es el que lo puede hacer. Así son los tiempos donde nosotros estamos viviendo, y se tiene que marcar que hay un espíritu diferente en nosotros. Se tiene que marcar que somos herederos
hijos de Dios, que somos hijos de Dios, que estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Por encima de toda circunstancia tenemos protección divina. Así que en esta palabra dice, en Caleb había otro espíritu. ¿Qué clase de espíritu está hablando? Es un espíritu conforme al espíritu de Dios, conforme a lo que Dios está hablando. Nosotros a veces cuando hablamos en fe, la gente piensa, dice, eso es como vanagloriarse. No, hay que hacerlo con humildad, pero sabiendo lo que Dios ha decretado y lo que Dios ha dicho. Porque uno dice, yo sé que mi Dios va a proveer, yo sé que Dios va a abrir la puerta, yo sé que Dios va a tener misericordia de nosotros, yo sé que Dios va a hacer algo. Y eso no es vanagloriarse, no es creer que uno está por encima, es que uno está creyendo lo que Dios está diciendo. Amén. Cuando estaban ellos pasando ese tiempo de conquistar la tierra y que no parecía fácil porque habían gigantes, hubo un espíritu diferente en medio de la tribulación, en medio de los momentos de presión. Siempre hemos dicho que cuando estamos en momentos de presión es cuando sale lo que hay dentro de nosotros. Y este es tiempo que estamos siendo como exprimidos y está saliendo lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Y lo que salió de Caleb y de Josué fue un espíritu diferente, fue un espíritu de fe, de creerle a Dios. Lo que salió del pueblo fue queja, fue ¿por qué tenemos que venir? Vamos a ser destruidos, los gigantes nos van a matar, etcétera. Pero lo que salió de Caleb y de Josué fue palabras de fe. Eso era lo que había en su corazón. Ellos aquí nosotros vemos esa palabra de fe. Palabra de creer. Recuerde que fe y creer es antes de que las cosas sucedan, no cuando las cosas ya sucedieron. Es fácil hablar cuando las cosas ya sucedieron. Tenemos que hablar antes de las cosas sucedan. Creer que Dios está con nosotros, y ellos estuvieron dispuestos. Y qué fuerte esta palabra cuando yo leía esta palabra, que dice que por cada día que ellos reconocieron el territorio y no le creyeron a Dios, por cada día iban a dar vueltas en el desierto un año. Un día equivalía a un año por causa de no creerle a Dios. Wow. Por tanto, 40 días que estuvieron reconociendo la promesa y la bendición de Dios, eso trajo que 40 años estuvieran dando vueltas en el desierto. Así que nuestra fe y nuestra obediencia hace que los años se conviertan en días. Pero nuestra falta de fe, nuestro desánimo y desobediencia hace que los días se conviertan en años. Entonces, cosas que tenemos que experimentar pronto se van a atrasar. Tenemos que levantarnos en esta generación y tenemos que tomar de ese espíritu de Josué y de Caleb, de gente que decía, sí se puede, sí lo podemos hacer, sí lo podemos tomar. Es tiempo de tomar el territorio. Nosotros hemos experimentado cosas extraordinarias aquí en nuestra ciudad. Y hemos visto que ha sucedido tantas cosas, y el local donde estábamos nos lo pidieron, salimos de ahí, pero creímos en fe por tomar y por comprar un terreno para edificar la casa de Dios. Y eso causó un movimiento tremendo, porque de verdad que lo hemos hecho y la fe se manifestó de una manera poderosa. Pero también mucha gente se ha levantado a criticar, a decir que eso no es así, que eso no es de Dios, que no se puedan hacer esas cosas, que eso es incorrecto. Entonces siempre va a haber una generación que va a estar criticando lo que otros están haciendo. Pero cuando nosotros tenemos fe, estamos creyendo de que lo sobrenatural está viniendo a nuestra vida. Y hay una palabra a mí que me recordaba mucho. Jesús se hizo natural para llevarnos de lo natural a lo sobrenatural. Amén. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida natural, con una mente natural, con una mente racional, sino que vivamos una vida sobrenatural, una vida llena del Espíritu, una vida llena de fe. Cuando nosotros creemos lo que la palabra de Dios está diciendo, eso en poco tiempo se va a manifestar. Así que es tiempo, iglesia, donde nosotros no podemos quejarnos, no podemos murmurar, tenemos que levantarnos y creer lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios está buscando. Y yo creo que podemos decir que Caleb tenía un espíritu diferente, porque Caleb tenía la mirada más puesta en Dios que en aquello que lo rodeaba. Por eso
era un sobrenatural, era una persona que caminó en lo sobrenatural, caminó en la bendición, como dice Hebreos acerca de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que todavía no hemos visto, pero ya lo estaba creyendo. Y yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia en Caleb, que cuando Josué y Caleb entraron a reconocer la tierra, ellos estaban creyendo, estaban más puesta su atención en Dios, que Dios era más grande. Por eso ellos veían los gigantes y no los veían como gigantes, porque sabían que Dios era más grande que todos esos gigantes. Entonces es lo que veníamos hablando acerca de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando nos enfocamos en Dios, cuando ponemos la atención en Dios, cuando estamos mirando más a Dios, empezamos a parecernos más a Él, empezamos a pensar como Él, empezamos a creer como Él quiere que nosotros creamos, empezamos, ya no nos vemos nosotros limitados en nuestra humanidad, sino que sabemos que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces nos hacemos sobrenaturales. Yo creo que eso es algo importante. Amén. Recuerde que una de las características, nuestro ministerio y Ministerio Internacional Dios es Amor, y una de las características del amor que a mí más me gusta, dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Las circunstancias, los procesos, la vida siempre viene a producir temor en nosotros. Vamos a tener batallas, vamos a tener luchas. Todos tenemos batallas, tenemos luchas. Aunque hayan personas que digan: no, todo está bien. No, tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos circunstancias. Pero ese amor sobrenatural, ese amor eterno, ese amor de Dios que está por encima y más allá de nuestro entendimiento, nos empodera a nosotros para vencer el temor. Entonces, en este tiempo tenemos que ser llenos del amor de Dios para vencer todo temor. Y hay un pasaje muy bueno en Mateo 14:22, que Jesús dice que Jesús estaba en el monte, Jesús se pone a hablar, estaba al otro lado de la ribera. Mateo 14:22 en adelante, lo voy a leer rápido. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, las circunstancias, los problemas, las adversidades, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué tremendo. Cuando nosotros muchas veces vemos las circunstancias, las adversidades, se turba el corazón, se turba el espíritu, se empieza como un vacilar, un mover, una lucha, una batalla, hay una guerra, porque hay la adversidad, los vientos contrarios, las dificultades, a lo mejor tus finanzas, a lo mejor tu trabajo, a lo mejor lo que estabas esperando no se ha dado, a lo mejor las cosas no han salido como tú querías, y entonces empieza una batalla ahí, el corazón a luchar. Pero como en medio de todo esto Jesús se aparece. Pero yo quiero que usted note esta palabra que Él les dice. Cuando ellos estaban turbados, preocupados, les dice esta palabra: tened ánimo. Tened ánimo. Esta palabra, tener ánimo, significa: ten una actitud diferente. Amén. Ten una actitud diferente. En otras palabras, ten un espíritu diferente. Yes. En medio de la prueba y en medio de la circunstancia, ¿cómo sabe usted que usted está pasando el proceso, que está pasando la prueba, que está siendo más que vencedor? Porque usted tiene ánimo, porque usted tiene una actitud diferente, porque usted dice: ¿sabe qué? Estoy en mi casa, me voy a levantar, voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a hacer que las cosas cambien, me voy a levantar por mi familia, por mi casa, me voy a levantar por mi finanza. Hay gente que usted ha visto, se echa a morir, se echa a la depresión, se echa a la tristeza, no sé qué me pasa, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar a Dios. Y Jesús viene en medio de este proceso y les dice: tengan ánimo. Amén. Tengan ánimo, ten ánimo. Tú que estás ahí en tu casa, en tu hogar, que estás batallando, que estás luchando, yo te digo en esta hora: ten ánimo, levántate, esfuérzate, sé valiente en esta hora para buscar a Dios, para buscar su presencia, para marcar una tendencia totalmente diferente. En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Si Jesús venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Nosotros somos más
más que vencedores en Cristo Jesús. Así que yo le digo en esta hora, levántate, ten ánimo, haz lo que no has hecho, levántate, ora, lee la palabra, busca la presencia de Dios. Recuerde que nosotros no vivimos por resultados, nosotros vivimos por la presencia. Y siempre yo lo he dicho, el mayor regalo que Dios nos ha prometido no son cosas, no son territorios, no son personas, es su presencia. Amén. El Señor le dijo a Moisés, y mi presencia irá contigo y te dará descanso. Tú vas a tener ánimo, vas a tener fuerza en la presencia de Dios. Ahí te vas a ser fortalecido y ahí vas a ser bendecido. Así que el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy. Él es el eterno presente, Él es el que siempre es, el que nunca cambia, desde el principio hasta fin. Él es el yo soy, no temáis. Así que, iglesia, acerquémonos al yo soy, al que todo lo puede, el que abre el mar, el que abre los caminos, el que da el maná, el que da el agua de la roca. El yo soy está para nosotros. El yo soy, acerquémonos pues confiadamente ante Él y clamemos, tú eres el gran yo soy. Y Él les dijo, tened ánimo, tengan una actitud diferente, como está diciendo mi esposo, yo soy, no temáis. En Él está la provisión, en Él está todo, no temamos. A lo mejor usted ha tenido que cerrar su negocio, a lo mejor han bajado las ventas, a lo mejor lo sacaron del trabajo, pero tened ánimo, tenga una actitud diferente, no se queje, no murmure, no sea como los demás, no desaliente. En Números, cuando nosotros estábamos leyendo la palabra en Números capítulo 32, verso 6, dice que habían unos que querían desalentar al pueblo. Yo se lo dejo para que usted lo lea. Números 32 del 6 al 12. Y dice que había una gente que con sus palabras desanimaban, pero el Señor nos está diciendo a nosotros que tengamos ánimo y que nosotros en este tiempo de crisis creámosle a Dios. Él es la respuesta, Él es el camino, Él es la vida, Él es el gran yo soy. Tengamos ánimo, seamos de un espíritu diferente. Dice aquí, cuando usted cambia su actitud para mal, es porque se ha alejado de Dios, porque una vez más, cuando nos mantenemos cerca de Dios, Dios nos está hablando, yo soy tu buen pastor, yo te cuido, yo te llevo por lugares de delicados pastos, yo te pastoreo junto a aguas de reposo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi callado te infundirán aliento. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos cerca de Dios, cerca de la palabra, en la oración, en la comunión íntima, vamos a tener un espíritu diferente, no vamos a hablar mal, no vamos a tener una mala actitud. Es decir, que la seña de que estamos apartados de Dios es que tenemos una mala actitud. Exacto. Lo contrario al ánimo es el desánimo. El desánimo, o el hombre dice la palabra de doble ánimo. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos y decimos, estoy desanimado, no tengo ganas de hacerlo? Pero este es tiempo de levantarse, este es tiempo de ser llenos del poder y de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para tener un ánimo pronto para hacer lo que Dios está diciendo. Y yo quiero decirle en esta palabra, la misma palabra ánimo se refleja en nuestra actitud corporal, se refleja en nuestras palabras, se refleja en nuestro estilo de vida. Y la palabra de Dios nos dice que haya en nosotros ese ánimo de Jesús. Jesús fue humilde, Jesús fue compasivo, Jesús fue servicial, Jesús fue amoroso, fue justo, Jesús fue guerrero, amén. Jesús fue intercesor, Jesús fue maestro, fue profeta, Jesús fue apóstol, Jesús hizo todas estas cosas. Ese es nuestro mayor ejemplo de ánimo que tenemos que tener. Ese es el ejemplo del espíritu que había en Él, el espíritu que tiene que haber en nosotros. Así que no podemos desanimarnos, no podemos decaer. Y hay una palabra, entonces yo quiero que haya este sentir en ustedes. La palabra de Dios dice, haya este sentir en ustedes, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús sabía que los días eran cortos, que la obra tenía que hacerse, que la voluntad de Dios tenía que ser manifestada aquí en la tierra, que Él había sido puesto aquí para manifestar la voluntad del Padre aquí en la tierra. Nosotros hemos sido puestos aquí en la tierra para manifestar la voluntad de Dios, para manifestar
manifestar los milagros, los señales, las maravillas, las bendiciones, las victorias en Cristo Jesús. Amén. Así que yo quiero leer este pasaje, Filipenses capítulo 2 del 1 al 5. O voy a pedirle a mi esposa que lo lea, Filipenses 2 del 1 al 5. Escúchelo y tenga ánimo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Este sentir es un sentir de que es el tiempo, que el tiempo se acerca, que Cristo viene pronto y que tenemos que levantarnos como ese remanente. Y qué lindo, Jesús dice Jesús, el Señor, y dice el apóstol aquí, dice, y completad también mi gozo. Es un gozo y una alegría cuando uno ve que la gente se está levantando para hacer la voluntad de Dios. Yes. No por vanagloria, no por decir yo tengo más, no por decir yo he hecho más. No se trata de eso. Se trata de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Iglesia, de verdad que hay un dolor en nuestro corazón por lo que se está viviendo en la tierra. Hay un dolor, porque eso no lo podemos ocultar. En mí hay un dolor, hay una tristeza por todo lo que está sucediendo, por lo que está aconteciendo, por las personas que están perdiendo su vida, que no están pudiendo ver a sus familiares, que están siendo incinerados, sepultados, donde su familia ni siquiera puede darles el último adiós o la última despedida, por decirlo de alguna manera. Eso tiene que causar dolor en nuestro corazón y en nuestra vida. Tenemos que levantarnos con ánimo, iglesia. Yes. Tenemos que levantarnos a orar, a romper toda circunstancia de lo que se está viviendo, a romper toda adversidad, a clamar a Dios, a buscar el rostro de Dios, sabiendo que Él es el que tiene la última palabra. Damos gracias a Dios por los científicos, damos gracias a Dios por todas las personas que están trabajando, que están luchando, que están uniendo sus esfuerzos, pero sabemos que Dios es sobrenatural, que Dios es el que puede tener misericordia de nuestra tierra, que Dios es el que puede sanar la familia, los corazones. Este es un tiempo donde Dios me hablaba que estaba restaurando muchos hogares, y una de las palabras que Dios me decía: hay mucha gente que no tiene altar en su casa, que no tienen lugar de intimidad, de comunión, que no tienen una vida de oración. Es simplemente cuando van a presentar, oran, cuando se van a subir a un altar, a un púlpito solamente, y no puede ser así, iglesia. Tenemos que estar en comunión, en un ánimo, en un sentir, las 24 horas del día, buscando a Dios, buscando la presencia de Dios. Y no le quiero decir con esto que usted tiene que estar 24 horas al día arrodillado. Usted puede estar en comunión cuando habla, usted puede estar en comunión cuando está hablando a sus hijos, a su familia, con una actitud diferente, con un ánimo diferente. Yo sé que tenemos errores, que tenemos luchas y tenemos batallas, pero como dice el apóstol aquí, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tomemos ánimo, tengamos ese espíritu de fe, ese espíritu de amor, y seamos en ese sentir, seamos en ese ánimo, seamos en esa fe y seamos de ese espíritu diferente. Amén, aleluya. Quiero leerles Lucas capítulo 4, verso 31. Dice, y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaban los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Dice, se admiraban de la doctrina de Jesús porque su palabra era con autoridad. Ellos habían escuchado la palabra, ellos habían escuchado el mensaje, pero Jesús lo estaba diciendo con un espíritu diferente. Jesús lo estaba diciendo con autoridad. Jesús lo estaba diciendo desde un lugar de revelación, desde un lugar de comunión con la palabra. Y dice el versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo,
¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Es tiempo de tener un espíritu diferente. Es tiempo de ser el remanente. Es tiempo de ser la iglesia que está avivada. Es tiempo de hablar con autoridad la palabra. Es tiempo de declarar que los enfermos se sanan. Es tiempo de atar los espíritus inmundos y declarar libertad. Es tiempo de declarar que esta pandemia se seca en el nombre de Jesús y que los enfermos son sanos en el nombre de Jesús. Y dice que el que habla con un espíritu diferente, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Así será conocida la iglesia de Cristo. La iglesia tiene que ser conocida porque hay un espíritu diferente, un espíritu de poder, de autoridad. Entonces la actitud, recuerde, no es algo que yo me invento, no es algo que yo digo, me voy a sonreír y parece que tengo una buena actitud. No, la actitud es algo interno, es nuestra voluntad la que decide tener un buen ánimo o no tener ánimo, tener una buena actitud o no tener una buena actitud. Es nacida el del corazón. Usted no puede fingir la actitud porque su actitud se va a manifestar. Entonces la actitud es expresada. La actitud no viene de la actitud no es un demonio, porque hay gente que dice es que es el demonio el que me hace ser así. La actitud no es por los demonios, aunque los demonios nos pueden influenciar si nosotros le permitimos que nos influencien. Así que la actitud es una decisión de nuestra voluntad. En otras palabras, nosotros decidimos cómo yo voy a actuar ante esta situación, cómo yo voy a actuar ante las decisiones que yo me enfrento. Me voy a levantar, voy a tomar el lugar de autoridad que Cristo me ha dado y tomo la decisión de caminar en fe, de seguir en fe, aunque otros te digan que no se puede, que es imposible, de que nada bueno va a suceder, pero tú tomas la decisión y dices, yo tomo una actitud diferente, Le damos gracias a Dios por esta palabra y les animo para que usted marque la diferencia, para que usted sea remanente ahí donde usted está, Señor. para que usted tenga un espíritu diferente, para que cuando la gente lo vea, digan verdaderamente hay algo diferente en usted. Así que doy gracias a Dios en esta oportunidad.